Bueno, creo que nos toca comenzar y un aplauso muy merecido, Marisa, no solo porque es tu cumpleaños, sino por todo lo que has trabajado en la organización del Congreso, que creo que todo el mundo está absolutamente encantado. Me ha pedido Johannes Cabates, el profesor Cabate, que presente a Álvaro, lo cual es realmente un compromiso, porque Álvaro es tan excepcional en todos los sentidos que nunca se le hará justicia en cualquier presentación que se le haga. Pero como saben, bueno, creo que todos le conocen bastante, sobradamente, pero bueno, saben que ha sido profesor en las universidades de Complutense, de Tübingen, en Múnich, en la Autónoma de Madrid y ahora es científico titular en el CSIC, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Los intereses de Álvaro son múltiples, variados, multiformes realmente, ¿no? Porque por un lado tiene un interés muy claro en la gramática histórica del español, en la historia, la variación sintáctica, donde ha realizado aportaciones importantísimas en la historia de los cuantificadores, en la historia del verbo, los condicionales y futuros analíticos, los tiempos compuestos, las perífrasis verbales, los cuantificadores, ¿no? Pero por otro lado, bueno, y creo que toda esa investigación en gramática histórica y en otras muchas cosas le hizo que, bueno, que fuera uno de los editores de un libro actualmente de referencia, sobre todo creo que para los profesores, que es Lingüística Histórica del Español, que ha coeditado con Gloria Calavería y Stephen Working. Luego Álvaro tiene otro interés, que es la vinculación entre sintaxis y discurso, ¿no? Las tradiciones discursivas, y ahí destacaré el libro que editó con Andreas Duchter sobre la estructura informativa y la periferia izquierda de la oración, y también el hecho de que es uno de los editores del nuevo manual de tradiciones discursivas en romance que se ha publicado en Greuter, ¿no? Y que tal. Pero bueno, también quiero destacar de Álvaro que ha trabajado también en crítica textual y es una de las personas que propuso un concepto que ha tenido un éxito bastante grande, que es el de mapa variacional o espacio variacional. Es decir, que a partir de todas las variantes que uno encuentra en los textos, puede establecer aquellos aspectos que diacrónica, diastrática, diafásicamente estaban sometidos a variación y establecer también a través de las copias, sobre todo en la época de la imprenta, qué fenómenos y cómo esas variantes iban resituando de acuerdo con estándares, preferencias regionales o de otro tipo. Desde ese punto de vista, bueno, pues tiene estudios magníficos sobre tradiciones textuales impresas que creo que no tienen parangón y que han implicado un trabajo enorme. Y también querría decir que Álvaro tiene una cuarta línea de investigación de la que todos nos hemos beneficiado y es la de haber revisado con Javier Rodríguez Profesión, a veces uno conoce gente realmente extraordinaria y con un poco de suerte traba amistad con ellos y al final, con un poco más de suerte todavía, acaban diciendo de uno cosas tan exageradas como las que ha dicho Inés aquí acerca de mis méritos. Yo me quedo más bien con los sabios consejos que me da Inés de vez en cuando.
en general, cuando voy a presentar algo, siempre me dicen, no lleves tantas cosas, lleva menos cosas de las que sueles llevar. Porque siempre te ocurre que te llevas muchísimas cosas, entonces te pasas de tiempo sistemáticamente. Bueno, por primera vez, en general no le he hecho ningún caso a lo largo de mi carrera, pero por primera vez le voy a hacer caso. Traigo una cosa, como verán ustedes, muy sencillita, muy simple, pero creo que podré terminar a tiempo, por lo menos antes de que me combine la terrible campanilla esa que nos presentaron el primer día. Bien, cuando me pidieron un título para esta intervención, le di, sin pensarlo demasiado, el del asunto muy concreto sobre el que escribiré para las actas del Congreso, que es la tradicionalidad discursiva de los rasgos morfosintácticos que he encontrado en 4 obras de tipo memorialístico de las que luego hablaré, a las que luego me referiré. Más tarde he pensado que, puesto que de todos modos quería situar ese estudio en el contexto más amplio de la lengua del tramo final del primer español moderno, resultaba preferible, para no aburrirles demasiado ya desde el propio título. Hay colegas en las últimas semanas que me han dicho, pero vas a hablar del siglo XIX, ¿qué hay que decir? No hay nada que decir ya del siglo XIX. Bueno, pues trataré de persuadirles de lo contrario, pero en todo caso, para darle un alcance un poco más general al título, gracias. Para darle un alcance un poco más general al título, he pensado retitularlo, si ustedes me lo permiten así, Tradicionalidad discursiva y edificio variacional, el ejemplo del ocaso del primer español moderno. Como título queda más mono, más ambicioso, ¿verdad? Pero sustancialmente es lo mismo, así que vamos a pasar inmediatamente a cosas, a algo más de sustancia. Vamos a hablar un poco de tradicionalidad discursiva. La forma en la que tradicionalmente justamente se han relacionado las tradiciones discursivas con el continuo de inmediatez y distancia comunicativas es la que tienen aquí representada de un modo muy simplificado, que consiste en la proyección directa de las tradiciones individuales a partir de sus perfiles concepcionales a su vez obtenidos mediante una serie de parámetros situacionales, la proyección directa, digo, sobre puntos o quizá más bien, de una manera algo menos ambiciosa, zonas de ese continuo. Tomando entonces el polo de la distancia como más alto en términos sociolingüísticos, es decir, si se quiere, poniendo de pie ese continuo, como ya proponían Jacob y Kabatek en 2001, se puede hablar entonces de tradiciones altas, de tradiciones medias e incluso quizá de tradiciones bajas, como la conversación informal, aunque para la aprehensión de esas tradiciones supuestamente bajas tropezamos con las dificultades de las que nos habló muy bien el profesor Cano en la primera plenaria de este Congreso. Existen, sin embargo, algunos problemas con este tipo de proyección directa. Uno de ellos es de orden teórico y ha sido subrayado recientemente por Araceli López Serena. Se refiere al hecho de que el continuo de inmediatez y distancia está pensado para atender a los aspectos universales de la variación situacional, mientras que la noción de tradiciones discursivas atiende a los aspectos históricos de la variación discursiva, justamente, o variación textual, si se quiere. Cabe preguntarse, por tanto, si resulta oportuno ubicar tradiciones sobre el continuo a sabiendas de que cualquier tradición discursiva puede corresponderse fácilmente con diversos perfiles concepcionales. Lo expresa muy bien, creo, esa cita de López Serena. La rentabilidad de los parámetros es indudable cuando se trata de caracterizar discursos particulares, cuando se trata de textos o de secciones de textos particulares. Pero el modelo de la cadena de variedades no contempla la variación textual históricamente determinada. Como tienen en ese pequeño gráfico, tendríamos aspectos históricos y aspectos universales de la variación situacional, aspectos históricos y aspectos universales de la variación discursiva, y por un lado el continuo concepcional se ocuparía de los aspectos universales de la variación situacional, eso es exactamente lo que pretenden Koch y Österreicher. Por otro lado, las tradiciones discursivas más bien atenderían a los aspectos históricos de la variación discursiva, es decir, que quizás su foco de interés es levemente distinto como para autorizar esa proyección directa. Este es un problema muy de dentro de la teoría, ¿de acuerdo? Así que no les aburriré más con él. Existen algunos problemas más, pero voy a mencionar sobre todo este segundo problema, que es más bien de índole más general y de tipo heurístico.
Al abordar el estudio lingüístico de los textos a partir de entidades categorizadas, como son las tradiciones discursivas, dicho estudio corre el peligro de agotarse en la caracterización de esas mismas entidades, las tradiciones discursivas. Para explotar plenamente el potencial de la noción de tradición discursiva, Johannes Cavatek ha propuesto un giro radical, una radicale Umkehrung der Perspektive, que consiste en partir más bien del estudio de los rasgos de tradicionalidad presentes en los textos. De manera que si abordamos un texto no a partir de una categorización preestablecida, ni adscribiéndolo de entrada a una u otra categoría, sino pretendiendo determinar el alcance completo de las relaciones de tradicionalidad que se manifiestan en ese texto partiendo del propio texto, encontraremos una larga lista, en principio abierta, de aspectos tradicionales. Se trata, en último término, tienen la cita en alemán, pero la parafraseo en castellano, se trata de estudiar los rasgos de tradicionalidad presentes en los textos que se entrecruzan según combinatorias muy diversas y particulares en cada texto individual, revelando una composicionalidad peculiar en cada caso. Cada texto tendría una composicionalidad tradicional fruto de ese entrecruzamiento de rasgos de tradicionalidad diversos. Así que, desde luego, las tradiciones discursivas son instrumentos útiles de análisis porque los productos textuales, pues las tradiciones discursivas son productos, son erga, en la terminología bien conocida de Ergon y Energeia, los productos textuales, digo, representan como tales productos tradiciones discursivas y estas se incluyen en otras de nivel superior, hasta los universos de discurso, o bien albergan otras de alcance inferior al texto, hasta las simples fórmulas. Pero en muchas ocasiones, más que las tradiciones discursivas mismas como productos, al historiador de la lengua le importará seguir la trayectoria de una determinada tradicionalidad discursiva, concebida más bien como una propiedad asociada a los fenómenos mismos, que estos fenómenos van adquiriendo y perfilando conforme aumenta o varía su repetición en determinadas constelaciones textuales. Conviene, pues, creo, complementar el estudio de los fenómenos lingüísticos a través del filtro de las tradiciones discursivas singulares como entidades categorizadas, es decir, como productos delimitados, con el estudio de las relaciones entre textos que cabe establecer a partir de la observación de los fenómenos mismos. Al primer empeño lo ha denominado recientemente López Serena perspectiva de objeto de estudio, es decir, al estudio de las entidades categorizadas. Y al segundo, perspectiva de materia de estudio. Respecto de este segundo esfuerzo, cabe entender, eso sí, con Wilhelm, que ciertamente es un objeto o el objeto de un acercamiento de esta índole no son las tradiciones discursivas en sí mismas, sino más bien las lenguas. Es una idea de Wilhelm en una reciente crítica a la noción de tradicionalidad que comparto. Finalmente, ¿qué tipos de tradicionalidad podríamos distinguir? Al menos dos. Quizá más, pero al menos dos. El que posee, la tradicionalidad que posee un fenómeno que se repite especialmente en textos que apuntan a uno u otro polo del continuo concepcional, y esa que podríamos llamar tradicionalidad concepcional, así la llama Santiago del Rey, o tradicionalidad general, y la tradicionalidad que posee un fenómeno que se repite especialmente en ciertas clases textuales o en ciertos lugares de los textos, por ejemplo, en los textos jurídicos o incluso solo en los fueros medievales, o bien en las secuencias narrativas o en las secuencias narrativas de una determinada tradición textual, en el escatocolo de los documentos notariales, donde fuere. Esta segunda tradicionalidad podemos denominarla tradicionalidad específica y quizás se pueda subdividir en distintos tipos de tradicionalidad, como ha hecho recientemente Santiago del Rey en una obra que les recomiendo que se llama Grupos Paratácticos en la Edad Media Romance. Bien, como esto es todo un poco abstracto, voy a poner una comparación que no es mía, es de mi amiga Araceli López Serena, a quien le gusta explicar la diferencia entre la perspectiva de objeto o categorizadora y la de materia o relacional,
acudiendo a un contraste pictórico entre un cuadro de Mondrian, donde cada paralelepípedo representaría el filtro de una tradición discursiva a través del cual estaríamos viendo los fenómenos, y un cuadro de Pollock, donde quizá lo más importante es perseguir el trazado variable de esas líneas dispersas de color a lo largo de todo el lienzo, sin que el lienzo esté subdividido o categorizado. En fin, por supuesto, es solo una metáfora como las que solemos utilizar. Ustedes mismos juzgarán de la bondad de la semejanza. Vamos con un ejemplo que quizá resulte eficaz. El bajo son de la zampoña ruda de Garcilaso aplica pues un poco los sentidos al bajo son de mi zampoña ruda. Encuentra una serie de evocaciones posteriores. La zampoña, más o menos ruda ya, comparece en toda una serie de textos líricos como símbolo del estro poético, mientras el bajo son se recupera a partir de Ercilla, y esto es especialmente interesante, en un conjunto de textos épicos, que son los únicos que contienen ese sintagma, bajo son, junto con el ejemplo cervantino, el bajo son de la zampoña mía, en todo el siglo XVI castellano, al menos según los datos del Corde. Está claro que hay aquí un efecto de tradicionalidad, un doble efecto de tradicionalidad, pero también parece que resultaría poco provechoso hablar de una tradición discursiva zampoña o una tradición discursiva bajo son. Lo que hay es una tradicionalidad lírica del término zampoña y una tradicionalidad épica del sintagma bajo son. En ambos casos, tradicionalidades de tipo específico, como ven, aunque al menos bajo son apunta también probablemente por la selección léxica, son en vez de sonido o ruido, y también por la anteposición del adjetivo a una tradicionalidad general de tipo distante, es decir, al tiempo que se ancla en unas constelaciones textuales específicas, apunta seguramente al polo general de la distancia. Bien. Las rutas de tradicionalidad pueden además revelar vínculos reforzados entre determinados autores o cultivadores de formas textuales específicas, es decir, lo que Raimund Wilhelm ha llamado comunidades discursivas. Es justamente lo que se intuye que revela la repetición de bajo son en Cervantes y en los autores épicos contemporáneos, Ercilla, Rufo y Virués, que son justamente los que se salvan de la quema en el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote. Y aquí vienen tres todos juntos, la araucana de don Alonso de Ercilla, la austríaca de Juan Rufo, jurado de Córdoba, y el Monserrato de Cristóbal de Virués, poeta valenciano. Todos estos autores que se están copiando unos a otros por evocación el bajo son. Todos esos tres libros, dijo el cura, son los mejores que en verso heroico en lengua castellana están escritos y pueden competir con los más famosos de Italia. Guárdense como las más ricas prendas de poesía que tiene España. Bueno, Cervantes y esas que considera ricas prendas de poesía constituyen una comunidad que al menos comparte también algunos usos lingüísticos, por ejemplo, la repetición de ese bajo son. Atendiendo a la aparición predominante de un fenómeno en determinados autores o clases textuales, pueden trazarse mapas de tradicionalidad. Ya ha advertido Inés en su introducción que yo soy aficionado al cartografiado, soy muy torpe con el cartografiado de mapas, pero me entretengo más con el cartografiado de variantes o de recorridos textuales de formas específicas. Mapas de tradicionalidad que traten de recuperar recorridos de evocación concretos por los que un fenómeno se traslada de unos textos a otros a lo largo de la historia. En la imagen tienen el caso de la anteposición del infinitivo a los verbos modales, es decir, las estructuras del tipo decir puedo, decir quiero, decir debo o decirlo, quiero, puedo, debo. Un fenómeno que parece difundirse, parece propagarse históricamente a través de canales textuales muy concretos y en épocas también muy determinadas en determinados canales. No puedo entrar en el detalle, pero solo quería que vieran el aspecto que puede tener un mapa de tradicionalidad. Y finalmente, conviene señalar, creo que esto es importante, en fin, sobre todo en relación con determinadas tendencias a explicar qué es explicativo o no en el cambio lingüístico, conviene señalar, creo yo, que la tradicionalidad discursiva resulta de por sí explicativa de determinados cambios. Para el auge a partir del siglo XVI y el posterior declive, ya entrado el XIX, de la anteposición de nada al verbo, del tipo nada sé, que es la curva azul que tienen ustedes en ese gráfico, no se ha encontrado mejor explicación que la de un uso estilístico del esquema.
No tenemos una explicación con base gramatical, sino que se ha aludido a un uso estilístico del esquema. Pero un recorrido por las clases textuales que promovieron y preservaron el fenómeno revela una clara tradicionalidad general de tipo distante, posiblemente no ajena al modelo latino, que invitaba tanto a la anteposición del cuantificador, milskio, como a la evitación de la falsa doble negación del tipo no sé nada, una doble negación que ya condenaba Nebrija, diciendo la lengua española o castellana en esto peca, nuestra lengua en esto peca mucho. ¿De acuerdo? La curva evolutiva misma de este fenómeno parece depender, pues, en último término, del mayor o menor vigor de un efecto de tradicionalidad distante. Y en este sentido, creo que corrobora la afirmación que hace Kabatek en ese trabajo. El cometido de la investigación sobre tradiciones discursivas será, entre otros, demostrar en qué medida una descripción gramatical que no tiene en cuenta la relevancia de lo tradicional del discurso fracasa a la hora de responder a su objeto de estudio. Quizá no fracasa siempre, pero desde luego fracasa estrepitosamente en ocasiones. Bien, el objetivo de mi intervención hoy será la detección de algunos fenómenos de tradicionalidad discursiva vinculados a opciones morfosintácticas disponibles durante una fase muy concreta de la historia del español, la que se extiende de 1790 a 1833 o 1840, es decir, la que podríamos llamar, como hicieron muchos contemporáneos, fase de la Revolución Española, desde los primeros ecos de la propia Revolución Francesa a la muerte de Fernando VII o bien al fin de la Primera Guerra Carlista. Se trata, en definitiva, de la fase terminal del antiguo régimen y con él, quizá, del fin de un primer español moderno cuyo inicio habría que situar en las últimas décadas del siglo XVII. O bien, según una propuesta no incompatible con esta en términos de límites cronológicos, de una etapa de transición hacia una nueva fase evolutiva del español que se abriría tras las primeras décadas del 800 y, por ejemplo, tras las independencias americanas. Aunque hay naturalmente quien prefiere no establecer ninguna división entre el fin del español clásico, hacia 1650, y la actualidad. Son muchos siglos, pero hay quien prefiere considerarlos un continuo, puesto que finalmente construir la historia no es más que narrarla y caben sin duda diversos relatos. Yo no voy a entrar aquí con detalle en la cuestión de la periodización, pero sí me voy a limitar a advertir que si seguimos los 10 criterios para una periodización externa, al menos, mencionados recientemente por Everens en su capítulo de esa obra a la que se refería antes Inés, Lingüística Histórica del Español, encontraremos con facilidad que el siglo XIX, en algún caso ya el XVIII, pero creo que sobre todo el XIX, supone transformaciones relevantes respecto de cualquiera de esos parámetros. Como señala, de hecho, el mismo autor respecto de los parámetros 3 y 9, la medialidad de la comunicación, con saltos adelante, especialmente en los siglos XIX y XXI, es decir, la diversificación de las formas de los medios a través de los cuales se transmite la lengua, y la escolarización masiva, que él cifra también a partir del siglo XIX. En el caso de España hay que decir a partir de un siglo XIX muy avanzado, desde luego. Pero me parece también muy evidente que el siglo XIX representa una etapa crucial con respecto al menos a los criterios del quinto al octavo, fomento de un sentimiento de identidad colectiva en torno a la lengua y su literatura, surgimiento de diversos estándares nacionales, los famosos dialectos terciarios en términos de Coserio, y codificación normativa. Al menos en esos aspectos, el XIX precisamente supone un siglo de importantes transformaciones. Sea como fuere, el periodo que nos ocupa ha sido definido recientemente como el del comienzo de la construcción del Estado en España, proceso que se acelera notablemente a partir de 1840, de modo que las primeras décadas del XIX, perdón, de modo que las primeras décadas del XIX supondrían un parteaguas entre el antiguo régimen y el Estado propiamente dicho, hasta llegar al reinado isabelino, que constituiría el núcleo duro de la construcción estatal. La construcción del Estado conocería una fase especialmente intensa durante el reinado de Isabel II. Y, en cambio, en las primeras décadas del siglo, el país llegaría a 1833 en una situación muy similar a la de 1808 en cuanto a la construcción material del Estado.
Se trata este cambio, esta forja del Estado en España, de un cambio profundo que afectó a los principios y al diseño institucional, al discurso de legitimación y a las formas de ejercer el poder, y que da lugar a un concepto puro de la nación política que pronto se hibridaría con resabios historicistas. Y no resulta muy difícil encontrar otra serie de factores que entran en proceso de transformación acelerada justamente a partir del periodo isabelino, aunque parece que no antes. Desde la industrialización incipiente, con los efectos del desarrollo urbano, la emergencia de una sociedad de clases y la migración campo-ciudad, favorecida también por las desamortizaciones, hasta el desarrollo de la instrucción pública, de formas revolucionarias de transporte y comunicación, baste mencionar el tren y el telégrafo, de las ciencias básicas y aplicadas, de lo que Habermas denominaba la esfera pública, desde el discurso político hasta las tertulias, pasando por el cuarto poder, que se gesta sustancialmente como tal también en esta fase, o la irrupción del paradigma romántico, que en buena medida arrumbará al anterior paradigma clásico, o la creciente secularización, etcétera. Todos estos fenómenos parecen abrirse paso, sobre todo a partir del periodo isabelino, y por lo tanto parece que ayudan a establecer, por lo menos en términos de periodización externa, un cierre cronológico del periodo en torno a esas fechas que hemos mencionado, de 1833 o 1840. En cualquier caso, esta fase de la Revolución de España es sin duda un periodo muy convulso, como ven, y quizá por ello, junto con otros factores, como la ausencia de un canon de autores literarios sólidamente establecido, sus textos no se han editado con la misma frecuencia que los de otros periodos y, por lo tanto, es una fase mal representada en los principales corpus de referencia del español, por ejemplo, el Corde. Haciendo abstracción de los datos medievales, esa tabla da cuenta de la proporción en Corde de los datos entre 1540 y el final del corpus, y, como ven, la situación solo es peor que para el último 600 y el primer 700, que para la etapa que comentamos, que no nos interesa aquí hoy. Y este gráfico representa, creo que elocuentemente, el hundimiento de los datos en el Corde para todo el periodo que podemos denominar primer español moderno. Gracias. De manera que quien quiera trabajar en esta época posiblemente deba construir su propio corpus. Es lo que he hecho con la inapreciable colaboración de colegas como Araceli López Serena o Lola Pons, al seleccionar un conjunto de textos generalmente orientados a la distancia comunicativa, como determinadas formas de ficción novelesca, sobre todo las novelas sentimentales tan en boga en este tiempo, como La Eumenia, La Serafina, Cornelia Bororquia o La filósofa por amor, el teatro oculto en prosa y las obras de Preceptiva. Y junto a este, otros dos subcorpus, uno de tradiciones del ámbito jurídico-político muy diversas entre sí, la codificación legislativa representada por el primer Código Penal español, el Código Penal de 1822, el debate parlamentario de las Cortes de Cádiz, tal como lo refleja uno de los varios diarios que recogen esos debates en la época, y las cartas de individuos de muy diversa procedencia y condición, cartas de particulares dirigidas a la Suprema Junta Central Gubernativa durante la Guerra de Independencia. En tercer lugar, un subcorpus, cuyos datos presento aquí por vez primera, de textos memorialísticos. La autobiografía impresa del escritor José Mor de Fuentes, el mismo autor de La Serafina, las memorias apógrafas del canónigo y notable conspirador Juan de Escóiquiz, y los autógrafos del diario de 1808 del actor teatral Rafael Pérez, y de los recuerdos de mi vida del soldado liberal y más tarde emigrado buscavidas José Izquierdo. Aunque cubren periodos cronológicos diferentes, los cuatro textos coinciden en el protagonismo que dedican a los años de la Guerra de Independencia, esos años en los que toda España era un cuartel, según Pérez, y aquí tienen unas imágenes que aluden justamente a esos cuatro textos memorialísticos, el bosquejillo de la vida y obras de José Mor de Fuentes y su retrato, un retrato de Escóiquiz a la derecha y los manuscritos de Pérez a la izquierda y de Izquierdo a la derecha.
Bien, son en total, todo este corpus que les he detallado, en total arroja 15 textos. En fin, puedo ir a ChatGPT riéndose de mí en la distancia, porque desde luego no hay con qué alimentar o entrenar a una máquina de inteligencia artificial, pero esperemos que con la comparación de solo estos 15 textos podamos sacar algo en claro. Vamos a pasar pues a los fenómenos y su reflejo variable en los textos. Conviene de entrada decir que solo abordaré aquí aquellos fenómenos en los que quepa advertir o al menos sospechar un uso preferente como indicadores de distancia o inmediatez comunicativas. Dejo fuera, pues, fenómenos de gran interés cuya gramática no es aún la actual en esta época, como el marcado diferencial del objeto directo. Tienen allí, muy conocido desde luego por los investigadores de Zurich, tienen allí casos en que se omite la A de objeto directo en contextos que resultan relativamente comunes en la época y en los que, sin embargo, hoy pensaríamos más bien que es obligatoria la A, y luego el conocido marcado de la A con nombre propio del lugar, que se da en todos nuestros memorialistas. Pero cualquiera de los dos usos se da en todos los memorialistas y también en todos los demás textos, de manera que no parece que sea un fenómeno muy rentable para analizarlo desde el punto de vista de la tradicionalidad, por lo menos en este periodo. Y lo mismo ocurre con el empleo del pretérito compuesto he cantado frente al simple canté. Tienen allí una serie de contextos en los que posiblemente hoy la norma peninsular dictara he cantado, lo que hay es canté, pero estos aparecen también distribuidos por todos los autores y no parece que estén regulados en términos de una orientación al polo de la distancia o de la inmediatez. Vamos a empezar, por lo tanto, por la selección de los pronombres relativos. De acuerdo con la preceptiva de Salvá, quién y su equivalente el que tienen que usarse después de preposición, es decir, tienen que ser oblicuos, lo que proscribe los tipos vino Juan, quien era muy simpático, y vino un coche, el que nos esperó en la puerta, donde el que significa lo mismo que el cual. Este es un uso prácticamente desaparecido hoy, pero abundante sobre todo en el siglo XVIII. Bueno, pues la novela Irene y Clara, del propio Salvá y Gómez Hermosilla, también las obras de Joaquín Lorenzo Villanueva, que era un buen amigo y conterráneo de Salvá, o el Hamlet, traducido por Moratín, son absolutamente obedientes a esta preceptiva, como muestra la tabla. ¿Quién no se usa sin preposición? Y tampoco el que por lo demás es inexistente o muy escaso frente a el cual. Entre las novelas sentimentales, en cambio, solo la Eumenia sigue estas reglas. Las demás admiten quien no oblicuo. Por otro lado, el que es prácticamente inexistente tanto en la Eumenia como en la Serafina, pero arroja numerosos casos, 28, algunos de ellos no oblicuos, frente a solo 5 del cual, es decir, son novelas en las que el que ya le gana la partida a el cual, en Cornelia Bororquia y en La filósofa por amor. Si añadimos los textos de la esfera pública, vemos que el Código Penal de 1822 se comporta rigurosamente de acuerdo con la citada preceptiva, empleando solo quien oblicuo y prescindiendo totalmente de el que. Pero los debates en Cortes y las cartas a la Suprema se alinean con esas dos novelas que he mencionado últimamente, con Cornelia Bororquia y con La filósofa, en el empleo abundante de el que, con 62 casos, frente al cual con tan solo 46. Entre las memorias, la de Mor de Fuentes se comporta exactamente igual que su Serafina, prescindiendo de el que, pero cultivando quien no oblicuo. Y las otras 3 memorias, finalmente, emplean el que, aunque con abundancia claramente menor, tanto en cifras absolutas como también frente al uso del cual, en el actor Pérez, y con abundancia mayor, claramente, sobre todo en entornos no oblicuos, en el soldado izquierdo, con el clérigo Escóiquiz en una posición intermedia. Bien, ¿y todo esto qué quiere decir? Son muchos datos así de golpe, pero si lo comparamos con lo que sabemos del empleo de el que oblicuo, que es la curva amarilla en ese gráfico, lo que sabemos de este el que oblicuo es que se trata de un fenómeno gradualmente emergente, como resulta típico de los cambios de abajo a arriba, cuya progresión se acelera a partir de 1820. En cambio, el que no oblicuo, que es la curva roja en la imagen, es una innovación con gran prestigio en el siglo XVIII, pero que a partir de 1780 entra en un rápido declive. El cual, por su lado, era un pronombre siempre propio de la lengua elaborada que caracterizó la lengua áurea, pero llevaba en ligero declive desde el siglo XVII.
El empleo preferente de ambas variantes de Elke señala, por tanto, a Izquierdo y a los escribientes de las cartas a la Suprema, pero también a dos de las novelas, a dos de las 4 novelas sentimentales, Cornelia Bororquia y La filósofa, como usuarios de fenómenos poco asociados a la distancia comunicativa en este ámbito gramatical, mientras en el polo opuesto se sitúan Moratín, Salvá, Villanueva, el Código Penal, la Eumenia o Mor en cualquiera de sus dos obras. Sin salir del terreno de las relativas, y ahora en este color tendrán ejemplos que también aparecen menos apelmazados, un poco más despejados en el ejemplario. Sin salir del terreno de las relativas, puede observarse igualmente que los esquemas reasuntivos con clítico de objeto que tienen en 1A, aunque están presentes prácticamente en todas las obras, son de nuevo especialmente usuales en las cartas a la Suprema y en Izquierdo. También son estos dos textos, junto con La filósofa, los únicos que aportan ejemplos de reasuntivas con posesivo, es decir, el famoso quesuísmo que tienen ejemplificado en 1b. La anáfora adyacente con cuyo, en 2, es decir, contextos del tipo el marqués de Albentus, cuyo joven está disculpado, hoy diríamos joven que está disculpado, ¿de acuerdo? Este tipo de contextos, este tipo de construcción con cuyo era recesiva ya en la época, aunque aún estaba extendida, y abunda de nuevo sobre todo en Izquierdo y en las cartas, así como en el actor Pérez, mientras que en este caso filósofa nunca lo utiliza. La tendencia a anclar en posición final el verbo finito de las relativas, que tienen ilustrado en 3, se manifiesta en cambio sobre todo en los debates de Cortes y el Código Penal, a los que acompaña el diario de Pérez, quizá en un remedio de una tradicionalidad específica ya más propia en este tiempo del discurso jurídico administrativo. Izquierdo, en cambio, prácticamente desconoce este tipo de interposición de elementos entre el relativo y el verbo. Algo semejante ocurre con el esquema positivo con relativa de 4, algo semejante en términos de relatividad, de tradicionalidad específica. Su presencia en las cartas a la Suprema y en todas las memorias, pero no en los otros textos, posiblemente remite a una tradicionalidad de tipo administrativo, recibida como propia, quizá por vía del memorial, en la prosa autobiográfica. Si pasamos al empleo de los clíticos, llama de inmediato la atención la discrepancia extrema entre los textos en cuanto al empleo de la enclisis en posición inicial. Una vez más, el Código Penal, las obras de Villanueva o la Eumenia prodigan especialmente este rasgo recesivo propio de la prosa más elaborada, mientras que la filósofa o las cartas a la Suprema apenas la utilizan e Izquierdo la desconoce totalmente. Solo las cartas manifiestan la inmovilización en singular del clítico dativo de referencia plural, con textos como darle a los franceses, que tienen ejemplificados en 5. Un fenómeno emergente que no se filtra al resto de los textos y cabe entender como propio de la inmediatez extrema. Por otro lado, el leísmo, tanto de persona como de cosa, que tienen ilustrado en 6a, sigue teniendo presencia muy notable entre autores ajenos al área referencial, como el extremeño de Mérida, Calatrava, que es el redactor del Código Penal de 1822. El laísmo, en 6b, es sistemático entre los autores del área referencial, madrileños, burgaleses, vallisoletanos o toledanos de este corpus, pero se introduce, por ejemplo, también en los debates de Cortes entre diputados asturianos u orientales, y también en novelas sentimentales como La filósofa del granadino Tójar o La serafina del aragonés Mor, aunque curiosamente no en su bosquejillo posterior en unos 30 años, no sé si esto será un cambio de tipo longitudinal, y tampoco en la Irene y Clara de Salva, de acuerdo con su doctrina, que es de todos conocida. Finalmente, el loísmo, que tienen ilustrado en 6c, no es imposible, aunque solo aflora en las cartas a la Suprema y en 2 memorias, las del madrileño Pérez y el toledano de Ocaña, Escóiquiz, lo que habla de un prestigio local más o menos residual. También el grado de doblado clítico con dativos sintagmáticos, es decir, no pronominales o del tipo le di bombones a su hija frente a di bombones a su hija, es extremadamente variable. Lo general es una notable reticencia al doblado,
que contrasta con índices mucho más altos ya en obras del siglo anterior, como por ejemplo Las aventuras de Antonio Muñoz, que tienen ustedes como primera entrada en esa tabla. Las frecuencias son bajísimas en las novelas sentimentales, cuyos ejemplos además son en buena medida de la cadena de críticos con C, un entorno en el que todavía Benot consideraba el doblado más elegante que cuando C no concurre. Una vez más, el contraste más acusado es el que opone los recuerdos de Izquierdo, con hasta un 27% de doblado, al Código Penal, sin un solo caso en más de 160 posibles contextos. Más pares mínimos contrastantes. Más adversativo, presenta índices muy elevados frente a Pero en Villanueva y también altos en algunas novelas, como Cornelia o La Serafina, o en el diario del actor Pérez, pero es en cambio residual en Izquierdo o Escóiquiz y desconocido en La filósofa por amor y, curiosamente, y esto me interesa especialmente, en el Código Penal, que rechaza aquí, frente a su comportamiento usual, un rasgo asociado a la distancia, posiblemente porque poseía una tradicionalidad específica como marca literarizante o de ornato, incompatible con un código legal. ¿Qué exclamativo más adjetivo, qué alto, abunda más que cuán alto, en textos que suelen orientarse hacia la inmediatez, como de nuevo La filósofa o Las cartas a la Suprema, mientras que en el resto de obras es muy dominante o exclusivo cuán en este contexto. En cuanto a nada antepuesto al verbo, nada sé, un fenómeno del que ya hemos hablado, esa es la configuración predominante en la época, la anteposición al verbo. Pero mientras que esa anteposición es exclusiva en Villanueva otra vez, en Mor de Fuentes, en La Eumenia, no sé nada asoma, en cambio, en cerca del 20% de casos en Izquierdo, en La filósofa por amor, en las cartas a la Junta Suprema y sobre todo en este caso en Cornelia Bororquia, donde las dos opciones llegan a ser igualmente frecuentes. La difusión del imperfecto de subjuntivo cantara en subordinadas no condicionales sigue siendo un fenómeno emergente en el primer tercio del 800, que se acelerará muy notablemente a medida que avance el siglo. Y de nuevo se refleja de modo muy variable en las obras. Mientras Cornelia Bororquia, que suele alinearse, según vamos viendo, con los textos orientados al ámbito de la inmediatez, trae hasta un 85% de cantara e Izquierdo llega casi al 100%, la mayoría de obras, incluyendo esta vez a La filósofa, se decantan abrumadoramente por cantarse. No es imposible que incida en estos datos un factor dialectal, con inhibición de cantara, especialmente entre los autores orientales, vista la proporción ínfima de esta forma en Villanueva o en Salvá, que eran valencianos. Bien, sabemos hoy que el uso del artículo ante completivas de infinitivo, te agradezco el llegar temprano, es recesivo ya en nuestra época, aunque sigue apareciendo con cierta frecuencia, está en recesión. Y que lo era aún mucho más el fenómeno asociado del empleo del artículo ante completivas con que, te agradezco el que hayas venido. Pero, de nuevo, los textos eligen o rechazan estos usos en proporción muy variable. Su relativa abundancia en las cartas a la Suprema, los discursos de Cortes y el texto de Escóiquiz, que tienen ejemplificados en 10a y 10b, 10a con el artículo antiinfinitivos, 10b con el artículo ante oración completiva, sugieren su favorecimiento por una tradicionalidad específica de corte administrativo, pero al parecer no jurídico en sentido lato, pues es un empleo muy moderado en el Código Penal. Entre las novelas es La filósofa, una vez más, la que más rehúye el recurso a este rasgo. Solo en las cartas a la Junta y en Izquierdo, por otra parte, se emplea el artículo en lugar de una preposición de régimen. Me olvidé el ir en vez de me olvidé de ir, que como tienen en 10c. Y únicamente en las cartas a la Suprema y en Pérez afloran casos de dequeísmo, como tienen en 10d, lo que hace pensar que ambos fenómenos, emergentes a lo largo del 18, se localizaban, sin embargo, exclusivamente en textos orientados a la inmediatez. Sin abandonar el ámbito de las completivas, las oraciones de infinitivo no concertadas, lo que Santiago del Rey llama infinitivos latinizantes, como tienen ilustrados en 11, no se emplean ya en la gran mayoría de las novelas, productos orientados a la distancia, donde quizá cabría esperar su uso. Hay una única excepción, que es La bruja de Villanueva. Pero sí se emplean bastante, con tradicionalidad de nuevo específica, en los textos jurídico-administrativos, con extensión a las memorias, sobre todo la de Pérez, e incluyendo desde luego esta vez muy decididamente al Código Penal.
Un código penal que, en cambio, rechaza el asíndeton, rechaza la ausencia de nexo antecompletiva en indicativo, que tienen ejemplificado en 12, a diferencia de los demás textos recién citados, incluyendo esta vez los recuerdos de Izquierdo. La recomplementación, que tienen ejemplificada en 13, es decir, la repetición de la conjunción que, aflora ya solo en alguna carta a la Suprema y puede tenerse por síntoma de inmediatez extrema ya en esta época. Diversos fenómenos sintácticos propios del primer español moderno asoman en las obras analizadas. Es el caso de las construcciones adversativas con el adverbio de polaridad sí, que equivale por lo tanto a sino, como tienen en 14a, con sí solo o solo sí, que pasan a ser sino solo en 14b, y con sí también y antes sí, que pasan a ser, que equivalen por lo tanto a sino también y antes, ¿no? Aunque provenientes todas ellas de la máxima distancia comunicativa de la lengua barroca, estas construcciones escasean ahora en las novelas y se localizan primordialmente en las cartas a la Suprema, los discursos de Cortes o las memorias de Escóiquiz y Pérez. El empleo de ínterin como nexo equivalente a mientras surgió en tradiciones administrativas y sobrevive en los textos recién citados y sobre todo en Izquierdo, mientras que sino es como equivalente del simple sino, como tienen ejemplificado en 16, que es un cambio de abajo arriba con raíces en el último siglo XVI, ya solo está en las cartas a la Junta Suprema, lo que seguramente da noticia de su relegación del estándar. En medio de concesivo, en medio de con el valor de a pesar de, se documentan las memorias, mientras que dos memorialistas muy distintos, Izquierdo y Mor, coinciden también en el uso fórico del artículo antenombre propio, que es de origen igualmente administrativo. Se levantó la Serafina, la Agustina hecha un demonio, algo así es el título de un artículo muy recomendable de María Teresa García y Miguel Calderón. Bien. Todos estos rasgos que acabo de citar se encontraban ya en declive y perderán prestigio aceleradamente más allá de 1840. Estos gráficos muestran el decaimiento de antes sí y sí solo, es el gráfico de arriba, y también el de sí no es adversativo, la curva azul en el gráfico de abajo. Y este otro muestra el auge y declive, ya en esta época, de ínterin de simultaneidad temporal, que es la curva verde clara. Y en esta gráfica pueden ustedes apreciar cómo tres fenómenos localizables en un principio en ámbitos muy diversos del continuo concepcional tendieron a converger, como hemos visto, hacia las que podemos denominar tradiciones medias, como los discursos en corte, las cartas a la Suprema o las memorias a lo largo del siglo XVIII y el primer 800, y esa es justamente la localización que encontramos en nuestros textos. ¿Qué es lo que no encontramos o apenas encontramos en esas tradiciones medias? De un lado, por ejemplo, opciones morfológicas que han sido ya prácticamente relegadas del estándar, como habemos, vía en vez de veía, o debría en vez de debería, pero que siguen siendo relativamente frecuentes todavía en el siglo de oro. El paradigma del tipo cae, trae, en vez de cae, trae, o la consonante velar en el subjuntivo de los verbos en ecer, ucir, es decir, conduzga, reduzga, o la velar epentética en verbos con yod final del radical que tienen ilustrada en 21. Estos fenómenos se localizan ya solo en algunas de las cartas a la Suprema Junta Central, con excepción de la forma aiga, que aún se filtra justamente a los recuerdos del soldado izquierdo. En el polo contrario, el uso de cantara como equivalente de hubiera cantado parece restringido a alguna carta o texto que, como la Eumenia, se orienta claramente a la distancia comunicativa. Tienen estos usos en 22. Y en ella, en la distancia, parece gestarse también el renovado empleo indicativo de cantara, que solo comparece en Mor de Fuentes. ¿Qué más no se filtra a ninguno de los textos medios o altos aquí analizados? Buen número de los dialectalismos que sí manifiestan, en cambio, las misivas a la Suprema, ya sean nacidos en contacto con otra variedad, el catalán en 24A y 24B, el gallego en 24C, no tengo tiempo de entrar en el detalle de los fenómenos, pero ustedes mismos podrán comprobarlos. O bien fenómenos propios entonces como ahora del español rural,
en concreto del español centro-oriental, como esa concordancia en plural con se después de formas no finitas que tienen ustedes ilustrado en 25. Fenómenos que probablemente ya tenían estatuto de vulgarismos, como el infinitivo yusivo de 26a, tampoco se leen más que en las cartas a la Junta, pero uno de ellos, la inversión mese por seme de 26b, comparece de nuevo excepcionalmente en los recuerdos de Izquierdo. Finalmente, basta con contrastar entre sí 3 de los textos memorialísticos analizados para percibir entre ellos diferencias muy significativas en su grado de elaboración. No tengo tiempo de entrar con detalle en todos los parámetros detallados en 27, pero es suficiente con atender, por ejemplo, al número mucho menor en Izquierdo que en Mor o en Escóiquiz de superlativos enísimo, a la clara preferencia de Escóiquiz por haber de y en cambio de Izquierdo por tener que como perífrasis deóntica dominante, o al empleo casi universal en Izquierdo de no hay problema ninguno frente al no hay problema alguno de los otros dos, para percatarse de que las opciones de Izquierdo no suelen ser las más prestigiadas en la lengua de la distancia. Y no hay más que mirar el reducido número en Izquierdo de nominalizaciones, de encapsuladores, de oraciones introducidas por un sustantivo condensador, el placer de que vengas, la necesidad de triunfar, o bien de completivas dependientes de predicados modales, es preciso, qué, es probable, qué, es conveniente, qué, etcétera, para darse cuenta de que la textura de los recuerdos del soldado madrileño carece de la complejidad sintáctica de las memorias del escritor alto-aragonés o el clérigo toledano. Al tiempo, Izquierdo manifiesta, frente a los otros dos, fenómenos universales propios de la inmediatez comunicativa, como esas topicalizaciones de nominativus pendens que no se encuentran, sin embargo, en ningún otro autor. En fin, va siendo hora, después de un número de datos, espero que no excesivo, pero sí más o menos cumplido, para que ustedes vean que hay fenómenos que investigar en este primer siglo XIX, va siendo hora de unas breves conclusiones. Por ejemplo, entre otras posibles, estas 6 de alcance algo más general. La refracción altamente variable de un fenómeno morfosintáctico en distintos textos de una misma época puede ser un síntoma de la asociación de dicho fenómeno con una tradicionalidad discursiva de tipo general o bien con una tradicionalidad discursiva de tipo específico. Los textos suelen reflejar un grado considerable de composicionalidad tradicional, como señala Cavatek, en su sintaxis, combinando en proporciones variables rasgos adecuados en la inmediatez con otros más adecuados en la distancia comunicativa. Si la exposición ha sido difícil de seguir con los nombres de los textos es porque no siempre todos eligen los mismos fenómenos. Tienen tendencias a elegir fenómenos orientados a la inmediatez o fenómenos orientados a la distancia, pero hay comportamientos de tipo heterogéneo. Una misma tradición discursiva no se comporta necesariamente de modo uniforme respecto de la selección de rasgos sensibles a la inmediatez o a la distancia comunicativas, tanto entre las novelas como entre las memorias, por ejemplo, que intuitivamente diríamos que son tradiciones discursivas, se aprecian diferencias muy notables. Por ejemplo, los contrastes entre la Eumenia, por un lado, y la filósofa por amor, entre las novelas, o entre los memorialistas, de un lado Mor y Escóiquiz, y de otro lado el soldado izquierdo. Con todo, la acumulación de rasgos adecuados para uno u otro ámbito permite percibir la orientación general de un texto y, en menor medida, de una tradición discursiva hacia el ámbito de la inmediatez o de la distancia. Y existen, desde luego, por lo demás, puentes de tradicionalidad que vinculan, por ejemplo, el discurso administrativo con la prosa memorialística, generalmente a través de rasgos propios de tradiciones medias o de lo que podríamos llamar una tradicionalidad media. Por último, diré que puede ser una verdad de perogrullo, pero creo que desde luego en el 18 y en el 19 merece la pena destacarlo. Parece darse una asociación palpable entre el soporte manuscrito y la selección de rasgos más propios de la inmediatez. Manuscritas son las memorias de Pérez y de Izquierdo y también esas cartas a la Suprema Junta Central.
Y vuelvo finalmente a la cuestión de la periodización, no para resolverla, que no podría yo hacer tal cosa, ni es el propósito de esta contribución, sino para llamar la atención sobre 3 reflexiones. La primera es que las propuestas de periodización harán bien en considerar, como ya han subrayado Cabot y Coeberens, la dinámica del entero edificio variacional, y eso implica incluir en esas propuestas una historia de los procesos de elaboración en el sentido amplio de este término, es decir, de la selección, la promoción, la remoción, pero también la reubicación de fenómenos en términos de tradicionalidad general y específica. La segunda reflexión, que respalda esa cita de Alison Weber, es que la periodización es cognitivamente imprescindible, no podemos sustraernos a ella, pero que naturalmente es una construcción ideológicamente no trivial, de ahí que diversas propuestas no coincidan exactamente y que eso sea justamente bueno, no malo, puesto que enriquece el debate en torno a nuestra materia de estudio, pero que sobre todo debiera ser en lo posible al menos provisionalmente útil para la docencia y la investigación. La tercera reflexión es de nuevo del gran Pirén y suscribiéndola acabo. Desde el punto de vista propiamente histórico, son justamente los periodos intermedios, los periodos de transición, los que sobre todo reclaman atención, porque es en ellos en los que mejor pueden observarse los cambios sociales que forman el objeto mismo de la historia. Muchas gracias. Gracias.